Colegas, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. José. ¿Cómo Buenas están? noches. ¿Me escuchan? Buenas Sí, noches, sí. Bueno, anoche sufrí un desperfecto en la transmisión y bueno, el internet no está tan bueno. Esperamos que ahora no nos falle, ¿no? Pero está muy, le digo que está muy, con muchas bajas. Pero a ver, tenemos un plan B también para que no suceda lo que sucedió ayer. Ya, y les pido disculpas y su comprensión. También la plataforma se bloqueó, eso, pero ya está subsanado todo, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, bueno, anoche habíamos visto un poco sobre la introducción, lo que es la planificación didáctica curricular y bueno, continuaremos. Voy a compartir mi presentación, pero antes, para que no sea lento la transmisión, voy a poner mi imagen. A ver, voy a compartir la presentación. Bueno, a ver, vamos a repasar así rápidamente lo que habíamos visto ayer. Decíamos que la planificación curricular es importante para cualquier actividad educativa, ¿sí? Hoy más aún cuando la situación es bastante cambiante, ¿no? Estamos con un avance de la ciencia y la tecnología y los planes de estudio no están durando mucho tiempo, ¿no? Ya a los 3 años ya hay que hacer un ajuste del plan o un rediseño, ¿sí? De acuerdo a datos que tenemos, hay muchas carreras que tienden a desaparecer. Hoy con el avance de la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, una planificación didáctica curricular constituye un pilar fundamental en la organización del proceso educativo en estos tiempos modernos que estamos viviendo, ¿no? Para el logro de los objetivos institucionales, la planificación curricular, decíamos que no es una simple programación de contenidos, sino es un instrumento de reflexión pedagógica que debe articular las intenciones educativas con realidades contextuales, o sea, del contexto, ¿no? Y también mencionábamos que su implementación garantiza los aprendizajes las experiencias de aprendizaje significativas y alineadas con los propósitos educativos establecidos actualmente, ¿sí? Entonces, podemos mencionar eso y esto a la vez, el enfoque metodológico decíamos, de este módulo, está centrado en el aprendizaje activo y significativo a través del análisis de casos, el trabajo colaborativo, la elaboración de propuestas didácticas contextualizadas y la reflexión crítica sobre la práctica del docente, ¿no? Entonces, eso a manera de introducción, habíamos mencionado la clase de ayer. Y tenemos el contenido, decíamos, ¿no? Las perspectivas curriculares, el análisis del contexto, o sea, macroproblemas, y la revisión del currículo, que básicamente es identificar los objetivos, los contenidos, las actividades, estrategias metodológicas y la evaluación al final, ¿no? Habíamos iniciado con lo que es planificación didáctica curricular. ¿Qué es? Decíamos, ¿no? Esta planificación didáctica curricular básicamente es el proceso de diseñar, organizar y anticipar el desarrollo de todo proceso educativo que que se va a tener, ¿no? Con la base de que se va a lograr un objetivo de aprendizaje que se persigue, ¿no?
Ese tiene un proceso sistemático, ¿no? Tiene un diseño estratégico, tiene elementos esenciales. En lo que se refiere al proceso sistemático, mencionábamos que constituye una secuencia organizada de pasos para estructurar la práctica educativa, permitiendo anticipar resultados y optimizar recursos pedagógicos disponibles, ¿no? Entonces, es eso lo que podemos mencionar del proceso sistemático, ¿sí? Y del diseño estratégico, esto implica la creación de planes de trabajo docentes que respondan a las necesidades específicas del alumnado y objetivos educativos institucionales, ¿no? Y a la vez los elementos esenciales integran componentes fundamentales como objetivos claros, contenidos relevantes, actividades significativas y recursos adecuados al contexto. Entonces, decíamos, ¿cuáles son las características que debe tener la planificación didáctica? ¿No? Que debe ser sistemática, ¿no? Que debe seguir una secuencia lógica, ¿no? Un diagnóstico, tener un diseño, una ejecución y una evaluación. Y debe ser flexible, ¿no? O sea, que se adapte a los cambios en el entorno educativo o económico, ¿sí? Decíamos que en el 2020 no sabíamos que iba a venir una pandemia y nosotros, nuestra planificación de proyecto formativa no incorporaba clases virtuales, ¿no? Entonces hemos tenido que cambiar nuestro proyecto formativo o hemos tenido que complementar con clases virtuales. Entonces, el proyecto formativo ha sido flexible para hacer esos cambios, ¿no? Y en las técnicas y metodologías que hemos empleado, acordes a la situación que estábamos viviendo, ¿no? Debe ser contextualizada, ¿no? Porque debe responder a la realidad del estudiante y su entorno, en este caso, a su entorno, ¿no? E intencional, porque persigue objetivos claros, formativos y explícitos, ¿no? Entonces, esas son algunas características que se debe considerar, que debe considerar la planificación didáctica curricular. ¿Y cuál es la importancia? ¿Por qué es importante? Porque caracteriza la coherencia, ¿no? Pedagógica que se persigue. Además, alinea el currículum con los perfiles profesionales. Cada carrera tiene su perfil profesional que está descrito en el plan, en el proyecto de cada carrera, ¿no? Y mejora la calidad del aprendizaje, ¿no? Siempre buscamos la excelencia académica, ¿no? La calidad educativa. Entonces, una planificación didáctica curricular mejora la calidad del aprendizaje. Y otra importancia que podemos mencionar es que permite el uso eficiente del tiempo, recursos y evaluación, ¿no? Si tenemos bien planificado nuestras actividades, podemos optimizar el tiempo y cumplir con los contenidos que se tienen en cada asignatura. Decíamos también, tenemos una carga horaria de 32, que son 2 clases a la semana, otra carga horaria que es de 48 horas, que son 3 veces a la semana, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces el contenido de una asignatura, una carga horaria de 32, es bastante amplio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Tratamos de seleccionar los temas más importantes, más relevantes, y de esa manera cumplir con el objetivo de la asignatura en el semestre, ¿no? Entonces, por ello es importante la planificación curricular. Entonces, en conclusión, podemos decir que la planificación didáctica curricular representa un ejercicio reflexivo donde convergen teorías educativas y práctica pedagógica, ¿no? Este proceso a la vez permite al docente visualizar el camino a seguir, ¿no? Anticipando necesidades y desafíos que surgirán durante el proceso del aprendizaje. Entonces, eso podemos entender y explicar en lo que se refiere
la planificación didáctica curricular. Después habíamos visto las perspectivas curriculares y cuáles son los enfoques principales, ¿no? ¿Cómo entendemos o a qué se refieren las perspectivas curriculares, ¿no? Básicamente son los enfoques filosóficos, pedagógicos, que guían la forma en que se estructura, organiza y aplica el currículo educativo, ¿no? Entonces, a partir de ello, podemos ver tres enfoques: el enfoque normativo, el enfoque constructivista y el enfoque crítico, ¿sí? Entonces, el enfoque normativo prioriza el cumplimiento estricto de lineamientos oficiales establecidos por autoridades educativas nacionales. En este caso, la universidad es autónoma, tiene autonomía en sus procesos, en su administración y en la forma de su proceso de enseñanza-aprendizaje también, ¿no? Actualmente está en proceso la implementación de un nuevo modelo académico que está basado en el constructivismo, está basado en la formación basada en competencia con elementos del conectivismo, ¿sí? Entonces, este enfoque normativo está basado en el cumplimiento de la normativa educativa, decíamos, ¿no? También otro ejemplo, ¿no? Las unidades educativas de primaria y secundaria están reguladas por el Ministerio de Educación y la universidad poco puede actuar en estas instituciones. Entonces, hay normativas que se aplican en diferentes instituciones educativas, ¿sí? Este enfoque normativo también podemos decir que está basado en el cumplimiento de normativas educativas, decíamos, ¿no? Su currículum estructurado por estándares o perfiles profesionales obligatorios que están descritos en cada institución educativa y se enfoca en resultados formales y cuantificables, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos del enfoque normativo, ¿no? Por ejemplo, en la carrera de Contaduría Pública, ¿no? El contenido de las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Está definido, ¿no? Se desarrolla en función del currículo aprobado por la autoridad de supervisión del sistema universitario, ¿no? Y sus estándares del Colegio de Contadores Públicos. Entonces, está normado y se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, ese es el enfoque normativo que podemos mencionar. Y el enfoque constructivista, ¿no? Básicamente esto enfatiza la adaptación y la contextualización del currículo según las necesidades específicas del alumnado, ¿no? Básicamente se centra en que el estudiante construya su aprendizaje activamente con el docente, ¿sí? Aprender haciendo, decíamos, ¿no? Entonces, en eso se basa este enfoque constructivista. Además, valora los saberes previos, ¿no? La participación y el trabajo colaborativo entre estudiantes y el mismo docente. Y también promueve actividades significativas, ¿no? Contextualizadas y prácticas, ¿no? Entonces, ese es el enfoque constructivista. Por ejemplo, podemos mencionar una asignatura de finanzas, ¿sí? Finanzas personales. Los estudiantes diseñan un plan de ahorro mensual basado en su realidad económica, usando el Excel, ¿no? Entonces, ahí podemos decir que van a hacer o aportar en este proceso de enseñanza-aprendizaje la teoría con la práctica, ¿sí? Y el enfoque crítico, ¿no? Promueve la revisión constante del currículo y la reflexión pedagógica profunda sobre prácticas educativas, ¿no? ¿Qué busca esto? Busca la transformación de la realidad mediante la educación. Además, que cuestiona estructuras económicas injustas, ¿no? Y podemos mencionar también que integra la ética
un análisis de contexto y la justicia social. Entonces, eso con relación al enfoque crítico. Entonces, esos tres enfoques son principales cuando mencionamos las perspectivas curriculares que debe contener, ¿no? Como conclusión, podemos decir que estas perspectivas representan diferentes visiones sobre cómo debe abordar la planificación curricular, ¿no? El enfoque normativo garantizará la coherencia con políticas educativas nacionales, mientras que el constructivista adapta el currículo a la realidad específica, ¿sí? Y el enfoque crítico cuestiona constantemente las prácticas establecidas buscando su mejora continua, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Este último, el enfoque crítico para estar, para permanentemente estar en la mejora continua, ¿no? Cuando una carrera es acreditada, se somete a una evaluación, antes se somete a una evaluación externa, ¿no? Y los pares evaluadores hacen una evaluación, en este caso si es del CV, de las 10 áreas y al final describen las debilidades y recomendaciones. Y estas debilidades y recomendaciones permiten trabajar en un plan de mejora. Entonces, ahí podemos mencionar que se busca la mejora continua, ¿no? Siempre buscando la excelencia académica. Bueno, eso podemos mencionar con relación a perspectivas curriculares y los tres enfoques, ¿no? El enfoque normativo, constructivista y el enfoque crítico. Aquí tenemos un cuadrito donde podemos describir los roles, ¿no? Del estudiante, del docente y cuál es la finalidad de cada enfoque, ¿no? En el enfoque normativo, el rol del docente es transmisor de saberes y el rol del estudiante es receptor, ¿no? Cumplir estándares, ¿no? Y en el enfoque constructivista, el rol del docente es facilitador y el rol del estudiante constructor activo. ¿Y cuál es la finalidad? El aprendizaje significativo. Dentro del enfoque crítico, el rol del docente es mediador reflexivo, ¿sí? Porque es crítico, ¿sí? Y el rol del estudiante, un ciudadano crítico, y la finalidad es transformar la realidad. Entonces, a partir de este cuadro podemos ver las diferencias de cada enfoque, ¿no? A ver, después habíamos hablado de las fases claves en la planificación, ¿sí? Tenemos 4 fases, ¿no? Una fase inicial, una fase de definición de objetivos y una fase de selección de contenidos y una fase de implementación y evaluación. En la primera, en el diagnóstico inicial, básicamente se basa en el análisis exhaustivo de la comunidad educativa y el contexto escolar para identificar necesidades específicas y recursos disponibles. En esta parte, la evaluación de las características del grupo, ¿no? Conocimientos, recursos, interés, es importante, ¿no? Y también hacer un análisis institucional, ¿no? La infraestructura, políticas, el contexto económico, etc. Y a la vez, esto permite adaptar la planificación a las necesidades reales, ¿no? Eso con relación al diagnóstico inicial, ¿no? Antes de iniciar una asignatura, o sea, la primera clase, hacemos un diagnóstico, por ejemplo, de una asignatura, matemática financiera, ¿no? ¿Cuál es el requisito o qué debe saber el estudiante para cursar esta asignatura? Tener un dominio de las matemáticas. Y en función a ese diagnóstico podemos ver el nivel de habilidades y destrezas que tienen los estudiantes para abordar
la asignatura de matemática financiera y en función de eso incorporar, planificar las actividades. Bueno, dentro de la fase de la definición de objetivos, esto básicamente es el establecimiento de metas educativas claras, medibles y alcanzables que orientan todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, son los resultados esperados que buscamos nosotros del aprendizaje, ¿no? Estos deben ser claros, ¿no? Deben ser medibles, alcanzables y también contextualizados. A la vez, estos guían el desarrollo de contenidos y métodos que se aplican y la evaluación propiamente dicha, ¿no? Por ejemplo, hablando de una asignatura, por ejemplo, el objetivo de finanzas, ¿cuál va a ser? Analizar el punto de equilibrio de una microempresa utilizando datos financieros históricos. Un objetivo que planteo que debo abordar y lograr ese objetivo, ¿no? Cuando hablamos de selección de contenidos, hablamos de la organización sistemática de conocimientos, habilidades y actitudes relevantes para el desarrollo integral del estudiante. En esta selección de contenidos, básicamente incluye los saberes conceptuales, los procedimientos y actitudinales que se debe tener para esta selección de contenidos, ¿no? Deben ser pertinentes al perfil profesional, ¿no? Decíamos que cada carrera tiene familias laborales y cada asignatura tiene un contenido y cada asignatura forma parte de una familia laboral, ¿no? Por ejemplo, decíamos en la carrera de Contaduría Pública, la carrera tiene 4 familias laborales: finanzas, contabilidad, otra familia laboral, auditoría, otra familia laboral, tributación. Por ejemplo, la familia laboral la asignatura de finanzas corresponde a la familia laboral de finanzas, ¿no? Entonces, estos contenidos deben ser pertinentes al perfil profesional para lograr el objetivo de cada familia laboral y al final lograr el perfil profesional. Luego tenemos la implementación y evaluación, ¿no? Esto se refiere a la puesta en práctica del plan curricular y valoración continua de resultados para ajustes necesarios. Muchas carreras están trabajando en un ajuste o en un rediseño donde van a plantear el proyecto, el plan de estudios acordes al contexto actual que estamos viviendo. Seguramente muchas asignaturas van a ser nuevas. Si se está trabajando este año, seguramente al año se va a implementar, ¿no? Y posteriormente, una vez implementado, se va a hacer una evaluación, ¿no? Entonces, es importante tener proyectos o planes de estudio actualizados y su implementación, ¿no? La creación, por ejemplo, de una carrera nueva va a tener el proyecto y las asignaturas para cada semestre y para toda la carrera, ¿sí? Entonces, va a someterse a la implementación y seguramente cada asignatura va a tener sus contenidos y se va a buscar los resultados de cada asignatura y que va a formar parte de una familia laboral. En conclusión, el proceso de planificación curricular sigue una secuencia lógica que garantiza coherencia y efectividad, ¿no? Entonces, cada fase que hemos mencionado representa un momento importante donde las decisiones tomadas van a impactar directamente en la calidad del proceso educativo y los resultados de aprendizaje esperados.
Entonces, esas son las fases que se debe tener en la planificación curricular, ¿no? Un diagnóstico inicial, una definición de objetivos, selección de contenidos y la implementación y evaluación. El día de ayer habíamos dejado preguntas, ¿no? Para el foro, ¿sí? Reflexión sobre la planificación didáctica. Entonces, esta planificación, perdón, esta reflexión respondía a las siguientes preguntas. ¿Qué es la planificación didáctica y cuál es su importancia en la educación superior? Era una de las preguntas. Otra pregunta, ¿qué elementos se deben considerar al momento de elaborar una planificación curricular? ¿No? Y la última pregunta, ¿cómo se relaciona el análisis del contexto, una planificación pertinente y eficiente? He visto de que han subido las respuestas a estas preguntas y quisiera ver la participación de esta tarea que ayer habíamos dejado para el foro, ¿sí? Ingeniero, sobre el tema, por favor, yo le pediría, por favor, por lo menos a mi nombre, no sé, de los colegas profesionales que están participando del diplomado, si usted cuando suba una tarea a la plataforma, lo ponga para que se venza en la noche, porque usted puso para que se venza a las 18 horas y en mi caso yo trabajo todo el día, o sea, no me dio para subirla. Yo recién llego a las 6:30 a la casa y queda complicado cumplir con las tareas con ese horario de vencimiento. Sí, la tarea, el foro era para ayer, ¿no? Para en la noche. Había dejado para una cierta hora, pero por el problema que hemos tenido lo he ampliado hasta hoy, hasta las 18 horas. Pero no tengo problema, lo puede subir o me lo puede enviar, ¿no? Eso lo Sí, vemos sí, yo de intenté, forma interna, por favor. ¿Ya? ya, ingeniero, yo intenté subirlo a la plataforma, pero ya no me permite por el tema del horario, ¿no ve? Ya, no se preocupe. Sí, por favor, ingeniero, comparto con el colega también. No pude mandar mi tarea. Está lista, pero no tuve cómo mandar a la plataforma. Ya, está bien. Voy a programar para que hasta cierta hora el vencimiento y también puedan subir posteriormente, ¿ya? Lo Ya, voy a muchas programar gracias. para que lo puedan subir, ¿ya? Ya, por favor. Gracias. A ver, Muchas gracias. bueno, Y que, perdón, José, no sé si es solo mi sistema, pero sale como entrecortado y a ratos se corta y después nuevamente se vuelve a ingresar. Eso no sé si está, digamos, pasando entre todos o solamente es mi sistema. a ver cómo está la transmisión. No sé si me escuchan perfectamente porque está habiendo mucho problema, mucha interferencia, eh, hay mucho bajón del internet, ¿no? Ayer justamente no se pudo e incluso la plataforma se cayó, ¿no? Eso no lo administro, pero a ver cómo La está la recepción. plataforma, Miguel, la plataforma igual está, no se puede acceder a la plataforma. A Buenas ver, a noches. ver, a ver. Sí, Sí, otra vez sí. cayó el internet en la plataforma. En mi Mucha. caso, ahorita, ingeniero, aquí en la reunión, en mi caso, yo estoy pudiendo escucharlo normalmente, en mi caso, solo que se escucha una pequeño ruido de fondo, más nada. Gracias. Igual en mi A ver, caso lo escucho yo bien. Lo escucho ya. bien, pero a veces se está entrecortando también y no sale clarito lo que usted está explicando. No se entiende porque está con un ruido, ¿no? Y entrecorta. Bueno, a ver, eh,
Solucionar este problema, por favor. No puede ser esto. Dejaría, a ver, para que me... Quería ver la plataforma ahora, pero no se está pudiendo ingresar. A ver. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver la plataforma? Sí, Se ve, ¿no? sí, 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 sí. está abierto. Está abierto. Está bien. Aquí Yo igual está. Buenas no pude noches, ingresar. Inge. Solo Sí, no se habilítelo podía, nomás. pero unas 3 veces, 4 intenté y ya recién se pudo acceder a la plataforma. Ya. Perfecto. Aquí tenemos... ¿Será que nos puede abrir entonces para que podamos mandar nuestro trabajo cuando usted dé el lapso de los 15 minutos de descanso? Lo suben después, por favor. ¿Ya? No tengo ningún problema. Voy a habilitar después. Ya, ¿Ya? está bien. Entonces, a ver, ¿cuál va a ser? Quiero escucharles las preguntas que han subido aquí al foro. Y, a ver, escucharemos. A ver, Desdenka Achipa. ¿Está presente? Desdenka. Sí, Inge, buenas noches. Sí, Inge, A ver, presente en sala. a ver, vamos a ver. Usted nos puede comentar, aquí un poco corto las respuestas a las preguntas. A ver, ¿cómo la han Eh, tenido? Usted, a ya, ver, de acuerdo a, ver. a lo que he entendido la planificación, he plasmado bueno, dice, ¿no? Para la planificación didáctica, para mi entender su estructura y obviamente se ve en cuanto al método también que se va a impartir y el resultado que el docente tal vez quiere ver en cada profesional, ¿no? Eso sería en la primera, ¿no? En la primera pregunta. Y en cuanto a los elementos, también dice que se debe considerar en la planificación. Para mí es, bueno, el contenido que uno va a dictar, el método o enfoque que uno quiere dar a conocer, eso sería, y el segundo es cómo se relaciona, ¿no? La planificación. Para mí también le puse que es el tema en cuanto a la innovación o las estrategias, la variable que se tiene en cuanto al método, digamos, ¿no? Que vamos a querer dar a conocer para poder innovar o para poder interactuar, analizar tal vez el conocimiento, la interpretación de cada uno de los estudiantes para poder interactuar, ¿no? Eso sería, a mi entender, Inge. Bueno, está puntual, ¿no? Entonces, podemos decir que la planificación curricular es un proceso que debe seguirse, ¿no? Para diseñar, organizar un proyecto, ya sea por objetivos o por formación basada en competencias, ¿no? Entonces, esta parte de la planificación didáctica, decíamos que tiene mucha importancia para poder lograr el objetivo que persigue cada asignatura. Y esta asignatura permite alimentar a la familia laboral de un proyecto, ¿sí? La familia laboral de una carrera, ¿sí? De un perfil profesional, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ver otro, gracias. Venga. Germán. Germán Choque Canaviri. Buenas noches, Lice.
¿Cómo está, Germán? Buenas noches. Ahí vamos, A Lice. ver, ¿qué nos puedes comentar sobre el trabajo, sobre las preguntas del foro? A ver, De los tres, Lice, de las tres preguntas. un resumen de los tres. En la siguiente ya vamos a pedir por cada pregunta. ¿Ya? Ya, en sí, prácticamente nos da un lineamiento al tema de la planificación didáctica. En este caso, nos da a entender que es muy importante, ¿no? En este caso, porque la planificación es un proceso sistemático mediante el cual el docente organiza y estructura los contenidos. Es muy elemental, bueno, en este caso, ya que mejora o en este caso guía el proceso de enseñanza-aprendizaje en el tema de planificación. Ahora podemos ver también, indica en la segunda pregunta, qué elementos debemos considerar al momento de elaborar una planificación curricular. No, más que todo nos indican, buscan objetivos, contenidos y metodologías. ¿A dónde queremos llegar? ¿No? Evaluaciones técnicas e instrumentos para evaluar el logro de los aprendizajes. En este caso, como podemos ver en los ejemplos, en los exámenes, proyectos, prácticamente, en la cual vemos que estos elementos se deben considerar, en la cual son muy importantes, ¿no? Ya en la tercera pregunta, ¿cómo se relaciona el análisis del contexto con una planificación pertinente y eficiente? Bueno, nos permite adecuar los contenidos y metodologías a la realidad de los estudiantes, ¿no? Esta tercera pregunta es muy importante, ¿no? Ya que en este caso busca o mejora, ¿no? La motivación en los estudiantes, ya que para que se sientan en este caso comprometidos, ¿ya? De acuerdo, en este caso, a la exigencia en este caso, del docente, ¿no? Eso sería, licenciado. Gracias. Bueno, estamos en un momento donde la situación, decíamos, que está muy cambiante, ¿no? Debemos adaptarnos al contexto, ¿sí? Y siempre buscamos de que nuestras clases en la asignatura que impartamos debe ser pertinente y bastante eficiente, ¿sí? Entonces, ahora, con la incorporación de nuevas herramientas o nuevos recursos educativos, es un poco más, no diría más complejo, es más simple, ¿no? Entonces, cada carrera o cada docente, cada asignatura que imparte, tiene que aplicar algunas herramientas tecnológicas, algunos recursos educativos que son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por eso debe ser pertinente y eficiente y debe responder al contexto, ¿no? Entonces, esto podemos mencionar de esta parte de la pregunta número 3. Gracias, Germán. A ver, escucharemos de alguien más. Evia Barrios. ¿Está presente? Evia. Evia Barrios Ortuño. Evia Barrios. No está, ¿no? A ver, buscaremos la siguiente. Jorge Achipa. Buenas noches, Inge. Buenas noches, colegas. Estamos aquí presentes. Jorge, a ver, ¿Me escuchan? comentamos sobre ya, muy bien, gracias. del foro, por favor. Bueno, las preguntas que he investigado, bueno, me han hecho reflexionar bastante, ¿no? Porque yo no conozco mucho esta parte de la educación, pero a lo que yo he entendido, ¿no?
la planificación para mí es muy importante, ¿no? Porque si uno quiere ser docente de aula, pues si uno va sin una planificación, yo pienso que vamos a estar perdidos, ¿no? No vamos a saber qué rumbo tomar. Entonces, según esta investigación dice, no, es un proceso, ¿no? Que los maestros les permite organizar su contenido, ¿no? ¿Qué es lo que va a avanzar? ¿No? ¿Qué estrategias va a tomar? ¿Qué metodologías? ¿Qué actividades va a programar para cada clase? ¿No? Trabajos prácticos, investigaciones, me imagino. Y qué también va a evaluar, ¿no? Entonces, es muy importante para mí la planificación, ¿no? Que se tiene que realizar para el avance curricular. Ahora, en la parte 2, donde dice los elementos que se debe considerar, bueno, investigando un poquito, ¿no? Aquí dice, menciona varios puntos, ¿no? El objetivo del aprendizaje, entonces se debe ir con un objetivo, ¿no? A la clase o el tema que se va a desarrollar. ¿Qué competencias se va también a plantear o a resolver? ¿No es cierto? Las habilidades, para plantear las habilidades, los conocimientos de los estudiantes, ¿no? Ahí también va junto los contenidos, ¿no? Los temas, subtemas que se van a abordar. Bueno, ahí también va anexado lo que es la metodología, la didáctica, ¿no? Lo que ya hemos avanzado un poquito las clases anteriores, ¿no? Podemos aplicar el aprendizaje basado en problemas y otros tipos de enfoques, ¿no? También ahí va anexado la evaluación, ¿no? ¿Qué formas vamos a evaluar, ¿no? Escrito, prácticos, en proyectos, todo aquello, ¿no? El tiempo, los recursos y materiales también muy importante que el docente pueda facilitar, ¿no es cierto?, a los estudiantes para que ellos puedan hacer una revisión teórica, ¿no? Bibliográfica. Y así como usted decía, el contexto institucional también es muy importante a tomar, ¿no? El entorno, porque hay muchas situaciones diferentes en cada estudiante. En la parte 3, ¿no? Donde habla de la relación del análisis del contexto, aquí también me hizo reflexionar bastante porque, así como usted indica, tenemos que ver, dice, las características del entorno educativo donde está, ¿no? Eso a lo que yo entiendo es que en el entorno, por ejemplo, estamos en Pando, ¿no? El entorno donde vivimos no es el mismo que en Cochabamba, digamos, o en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, el contexto es diferente, ¿no? La misma clase social, la cultural, la parte económica es diferente. Entonces, todos estos aspectos es necesario que el docente pueda planificar, involucrar en su planificación, ¿no? Para poder llevar adelante su clase de manera efectiva o eficaz, ¿no? Entonces, es lo que he podido entender, ingeniero, en esta investigación. Gracias, Jorge. Importante conocer esas tres preguntas que estamos mencionando en el foro, ¿no? Evidentemente el contexto es lo que actualmente estamos viviendo y adaptar a este momento, ¿no? Y responder a la situación actual con la asignatura que estamos impartiendo o con en la carrera que estamos, ¿sí? Bueno, gracias, Jorge. Importante conocer y haber desarrollado así un poquito amplio, donde está clara la respuesta a cada pregunta. Ingeniero, no estoy en la plataforma, pero puedo dar no logré mandar mi trabajo, pero puedo hablar. Sí, por favor, estoy siguiendo aquí y después Ya. le voluntarios, ¿ya? Sí. A ver, un segundito. Jorge Achipa, Juan Carlos. Juan Carlos Barja Zúñiga, ¿está presente? Juan Carlos. ¿Me escucha, No Inge? está. ¿Me escucha? Sí, Inge. puedes explicarnos Estoy- sobre las preguntas que hemos
Sí, con respecto a la primera pregunta, ingeniero, acerca de la planificación didáctica, yo entiendo que es un proceso, ¿no? Mediante el cual el docente puede estructurar y diseñar los temas que va a poder impartir durante, ya sea un semestre o durante una gestión, para poder alcanzar los objetivos que uno se plantea, ¿no? En relación al tema que quiere impartir como docente. Eso entiendo en esta primera pregunta. Y en la segunda, la segunda pregunta que hice de los elementos a considerar al momento de elaborar, entonces yo he considerado que se debe considerar al momento de elaborar una planificación curricular los objetivos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué objetivos nos vamos a trazar? Las competencias, los temas que se abordarán durante la gestión, qué metodología vamos a utilizar, qué enfoque pedagógico y qué instrumentos vamos a utilizar para poder abordar, ¿no? Y la tercera pregunta, que sería cómo se relaciona el análisis del contexto con una planificación pertinente y eficiente. Entonces, yo he considerado que el análisis del contexto es fundamental para una planificación eficiente, ya que nos va a permitir que las características específicas del entorno educativo, así como decía otro compañero que antecedió, hay que ver el contexto donde nos estamos desenvolviendo y el diseño de las actividades de enseñanza-aprendizaje que sean los factores institucionales y los recursos disponibles que sean acordes a una demanda laboral, ¿no es cierto?, que está habiendo y el perfil sociocultural de los estudiantes, ¿no? Como decía, no es la misma cultura en este departamento que otros departamentos, ¿no? Eso entendí, ingeniero. Gracias, de acuerdo, Juan Carlos. Y bueno, si podemos ampliar un poquito más, profundizar para poder entender bien, sería interesante, Juan Carlos. Muy Gracias. bien, ingeniero. Gracias. Valeria Evelyn. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. A ver, Valeria, ¿podría explicarnos las preguntas del foro que lanzó ayer? Bueno, ingeniero, lo que yo he podido averiguar sobre las preguntas, la primera que es sobre la planificación didáctica, ¿no? Que nos dice más que todo que es un proceso en el cual se estructura y se organiza el contenido que se va a desarrollar, ya sea al momento de impartir las clases, qué estrategias se va a utilizar y qué métodos y recursos se va a emplear, ¿no? Lo que es el docente con los estudiantes. Más que todo, su importancia que tiene en la educación superior nos dice que más que todo garantiza la coherencia pedagógica, ¿no? Que más que permite que los contenidos y actividades se articulen de una manera lógica, facilitando también así el aprendizaje progresivo. Otro sería que facilita la evaluación y la mejora continua, para así también proporcionar lo que es un marco, ¿no? Para evaluar el progreso de los estudiantes. Favorece también la adaptación y los diversos estilos de aprendizaje, ¿no? Ahora, basándonos en la pregunta 2, que es la planificación curricular, nos dice que es un proceso clave en la educación, ya que esto nos define el marco de aprendizaje y el desarrollo, ¿no? De las competencias en el estudiante. A ver, unos elementos esenciales en sí que es un componente clave, que es la fundamentación, la teórica, que siempre vamos, ¿no? Primero a la teoría y para llevarlo luego a la práctica. También hay que tener objetivos, ¿no? Y resultados del aprendizaje, con qué objetivo estamos llevando, digamos, un tema, qué queremos lograr en el estudiante. También debe tener una estructura los contenidos, deben que ser en orden, ¿no? Eso también tiene que estar bien planificado. ¿Qué metodología vamos a usar para enseñar? Tal vez sea puede ser activo, participativo, colaborativo, todo tipo, ¿no? Y al final, como siempre, una evaluación de aprendizaje, ¿no? Y para esto también el docente debe de tener un instrumento, ¿no? Cómo evaluar a los estudiantes. Ahora vas en la respuesta 3, que es el análisis del contexto, ¿no? Lo que más que todo por rescatar es que
En relación a lo que es entre el análisis del contexto y la planificación eficiente, es más que todo identificar las necesidades, ¿no? Y las características del alumnado, porque no todos también aprenden al mismo ritmo, sino siempre tenemos que ver como docentes cómo llegar al estudiante, ¿no? También optimizar los recursos y tecnologías, se les puede dar algunos temas en los que pueda, como estábamos en el anterior módulo, ahora es el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces puede manejar estos recursos, motivar al estudiante, ¿no? Para que ellos manejen y conforme eso también vayan aprendiendo, ganando experiencia, aprender cosas nuevas, ¿no? Y promoción de la innovación educativa. Y eso, ingeniero, es lo que más que todo. Importante, interesante, Valeria. Has desarrollado bastante bien cada una de las preguntas y básicamente responde a todo lo que queremos saber de lo que es la planificación didáctica, su importancia y, bueno, la coherencia con el contexto actual y, bueno, de esa forma vamos a buscar siempre la excelencia académica o la calidad educativa, ¿no? Gracias, Valeria. De nada, Bueno, ingeniero. gracias. Les propongo lo siguiente, por favor. Voy a solucionar este problemita del ruido. Hemos quedado en Valeria. Posteriormente vamos a empezar con Harold. Cristian, debe ser. ¿Ya? Unos 15 a 20 minutos, por favor, como descanso. Y bueno, continuamos con las opiniones de los diplomantes y luego vamos a ver la siguiente parte sobre lo que es la planificación didáctica curricular, ¿no? El análisis del contexto, macroproblemas, ¿sí? ¿De acuerdo? Buenas noches, ingeniero. Perdón, permiso. Sí, Ingeniero, buenas sí. noches. Quería pedirle permiso para retirarme de la clase, ingeniero. Es que estoy de turno y tengo pacientitos en observación, por favor. ¿Ya? De Le voy a acuerdo, pedir pero permiso subió ya, para ¿no? retirarme de la clase. Sí, subí Las preguntas al mi... foro ya subió. Sí, Ya, lo subí. de acuerdo. Por favor, Bueno, muchas gracias. gracias. Bueno, quedaremos, colegas, unos 15 minutos, por favor, de descanso y continuamos con la clase. Colegas, volvemos. Volvemos, colegas. Muy bien, ingeniero, presente. Buenas noches, y presente en sala. Presente en sala, ingeniero. De acuerdo. Voy a compartir la planificación. ¿Se puede observar? Sí. Bueno, a ver, Sí, vamos a escuchar a ver de algunos colegas más. Harold Cristian.
Sí, buenas noches, Inge. A ver, ¿nos puedes explicar sobre las preguntas que hemos formulado en el foro? ¿O comentar? Claro, sí, tuve la oportunidad de presentar en el foro. Bueno, con respecto a mi participación, más que todo, empezando desde el primer punto, indica, ¿no? Cómo se relaciona el análisis del contexto con una planificación pertinente y eficiente. Bueno, puedo llegar a 4 puntos de vista, ¿no? Mejor dicho, identificar que se puede llegar a dar una planificación didáctica efectiva porque se tiene que identificar necesidades, así también considerar los recursos que se tienen, ¿no? Disponibles en ese momento para dar fundamentar un análisis de contexto, así también ver la vinculación de la formación con la realidad, cómo se está dando en los hechos o ejemplos que se pueden dar, ¿no? En los casos reales. Y así también, eh, más que todo, promover la inclusión con respecto a los puntos que se pueden generar, digamos, como un debate o autocrítica o retrospectiva de lo que uno puede llegar a planificar, ¿no? ¿Cuánto ya le debo? ¿Cuatro, no? ¿Cuatro? Ahora, teniendo en cuenta lo que es el segundo o la segunda pregunta, Sí, ella la daba ya a los elementos ¿Cómo va a llevar usted la deben cuenta? considerar al momento de elaborar una planificación curricular. Desde mi punto de vista, pues los principales elementos llegan a ser el objetivo de aprendizaje, el contenido que se va a dar con respecto a este, la metodología a aplicar, los recursos o medios didácticos también a emplear, el tipo de evaluación que se puede llegar para poder medir, ¿no? Lo aprendido, la temporización o si no también el intervalo de tiempo también influye mucho en porque puede dar el lapso de duración de cuándo se llega a emplear el método de aprendizaje. Así también hay que verlo desde el contexto educativo y la flexibilidad, ¿no? Eso sería mi respuesta con respecto a la segunda pregunta. Y tengo perdón, empecé desde el último, ingeniero. Y bueno, la primera pregunta que me salté era la planificación didáctica, ¿no? Y cuál es su importancia en la educación superior. Perdón, van a disculpar, estaba un poquito entrecortado. Bueno, en esto de la planificación didáctica, ¿no? Se ve que es un proceso sistemático en el cual se va a dar y se va a basar más que todo en los aspectos importantes como que se garantice una coherencia, ¿no? Una coherencia lógica de sucesión para que se logren los objetivos. Optimizar el tiempo es muy relevante en esta situación. Así también llegar a plasmar el método de evaluación para establecer los criterios claros, ¿no? Promover la reflexión más que todo también docente y estudiantil. Y así también favorecer la pertinencia para poder adaptarse de acuerdo a las necesidades, tanto en el contexto de los estudiantes y de la planificación, mejor dicho. Esa es la respuesta que yo plasmé, ingeniero, en el foro. Creo que el Inge se salió. Fue la señal seguro. Es la señal porque el mío también se salió y otra vez volví a entrar. Y no me sale la pantalla de la presentación. La señal en cobija, ¿será que está mal o en todos lados? Bueno, yo vivo aquí en el Brasil, debe ser en Cobija la señal que está mal. No creo. Es el wifi del Inge que no pagó, creo que le cortaron por eso.
Eso Sí, mismo. porque yo también tengo internet de Brasil y bienísimo se escucha. Este curso lo estamos empezando muy mal. Esperemos nomás que ya se va a conectar el Inge, creo. Compañero, pues ayúdenos que todos tengamos una misma idea, que las tareas se den para que se cierren a las 11:59 de la noche, porque si da para que se cierren en la tarde o en las mañanas, nos complica la vida, a todos creo. Ya, Cuando, está bien. hola compañero, se supone que cuando es un trabajo de ese rato mismo, ¿no ves? Cuando él manda, estamos pasando clase. Y él nos dice, tiene 30 minutos para poder debatirnos. A eso se trata, de eso era el tema de ayer. Ahora, lo que voy a decir de que se cumpla hasta las 24 horas, así, tienes razón. Pero esto era de ayer y solo era dentro de la clase y durante 30 minutos para poder responder. Pero igual el día de ayer pasó lo mismo y casi ya no se entendió y casi digamos, la mayoría también habrá escuchado que el trabajo era, digamos, para ese día. Entonces, algunos también tienen la posibilidad de poder presentar la tarea al día siguiente. Compañero, sería bueno hacer un planteamiento de que las tareas, el tema de internet para acá donde yo también estoy es complicado, ¿no? Y tenemos otras actividades también y para que sea en 30 minutos con un internet malo no hacemos nada. Sí, compañero, yo apoyo su exposición también. Yo creo que para un internet que no es buena, es grave hacerla la tarea en 30 minutos. Y otro punto es que la plataforma se cuelga. A algunos nos cuesta Hola, ingresar, otros ingresan rápido. hola, sí. Bueno, Hola, Inge. se colgó de nuevo, les digo. Bueno, a ver, nuevamente voy a compartir un ratito antes. Un ratito. Hola, sí, habíamos escuchado a Harold Christian Herrera, no sé si terminó porque se cortó. Harold, ¿me escucha? Sí, adelante, Inge. Sí, disculpa, se cortó, se salió Sí. nuevamente. ¿Cuál es el problema? Seguimos. ¿Ya? No sé si has concluido, ¿tienes algo más que comentar? Escuchado perfectamente y nomás todo lo que has podido comentar responde a cada pregunta y realmente estamos viendo la importancia de la planificación didáctica, los elementos y su relación con el contexto, ¿no? ¿Sí, Harold? Así es, Inge. ¿Concluyó? Gracias. A ver, vamos a continuar. Nicole Natalia. Buenas noches. ¿Cómo está, Nicole? Buenas noches. A ver, ¿puede comentar lo que respondí en el foro? Sí, en cuanto a la pregunta, ¿no? Que nos planteó la primera pregunta, ¿qué es la planificación didáctica y cuál es la importancia en la educación superior?
La planificación es el diseño, ¿no? de un plan de estudio mediante el cual el docente va a organizar de una manera sistemática todos los objetivos, todo el contenido que va a avanzar, las formas de evaluación, esto para cada asignatura, ¿no? Para un curso. En la educación esto es muy importante porque mejora la calidad del aprendizaje, permitiendo que el docente pueda guiar, ¿no? el proceso de una forma ordenada más que todo. Y dentro de la segunda pregunta era los elementos, ¿no? que se deben considerar. Era mi respuesta. Los elementos que se deben considerar son los objetivos. ¿Qué es lo que se quiere que el estudiante no aprenda? El contenido de todos los temas que se van a impartir, también las actividades de lo que se va a realizar y la evaluación, ¿no? Cómo es que se va a evaluar, cómo el docente va a evaluar a cada estudiante. La tercera pregunta era cómo se relaciona el análisis del contexto con una planificación pertinente y eficiente. Esto se relaciona, cómo se relaciona el análisis del contexto es clave para una planificación. ¿Por qué? Porque permite adaptar los objetivos, los contenidos y todos los métodos a las necesidades reales de cada estudiante y al entorno, garantizando así que sea un aprendizaje más efectivo y relevante. Eso sería, Ángel. Gracias, Natalia. Interesantes tus respuestas, ¿no? Básicamente lo que buscamos, por ejemplo, en los elementos que deben considerarse son los objetivos que perseguimos, ¿no? Sí. ¿No? Que espera el estudiante que logre al finalizar el curso, ¿no? Durante el semestre, si es anualizado durante el año, ¿no? Y las competencias también deben estar bien definidas, los contenidos, como mencionas, la metodología que se va a aplicar y los recursos con los que contamos, ¿no? Gracias, Natalia. A ver, ¿quién más tenemos? A ver, María. María del Sagrario Ojopi Salazar. A ver. Buenas noches, Inge. Buenas noches. A ver, coméntenos sus respuestas al foro. Ya. Primeramente, creo que el día de anoche no nos presentamos, solamente fue una clase que la comenzamos mal. Mi nombre es María del Sagrario Jopi Salazar, soy licenciada en enfermería y como muchos compañeros aquí que estamos pasando el módulo ya número 3 y que no tenemos la experiencia en cuanto a docencia, nos cuesta un poco iniciar cada módulo que estamos llevando, pero de acuerdo a las investigaciones, a la lectura, el aprendizaje que vamos teniendo, es que vamos aprendiendo rápido y un poco más. De acuerdo también a lo que yo pude investigar de las 3 preguntas que usted nos dejó en el foro, está la primera pregunta que es ¿qué es la planificación didáctica y cuál es su importancia en la educación superior? Traté de hacerlo lo más resumido posible, colocándole respuesta número 1, respuesta 2 y respuesta 3. De acuerdo a lo que pude investigar, como le mencionaba, la planificación didáctica es un proceso fundamental en la educación superior que ayuda a mejorar la calidad de la educación. Su importancia está en desarrollar habilidades y competencias en los estudiantes para así fomentar la innovación y una mejoración continua del aprendizaje. Como segunda pregunta, los elementos que tenemos que considerar al momento de elaborar esta planificación curricular. Se deben considerar los siguientes elementos como son el objetivo y propósito, que es
definir claramente qué objetivos nosotros queremos dar a conocer a nuestros estudiantes mediante resultados positivos de aprendizaje, necesidades y características de los estudiantes. Tenemos también que considerar las necesidades, intereses y características de los estudiantes. Eso incluye su desarrollo, sus habilidades y los conocimientos previos que los estudiantes van a tener en cuanto a nuestras clases. Contenidos y temas. Debemos seleccionar los contenidos y los temas más relevantes. Métodos y estrategias de enseñanza. Tenemos que elegir nuestros métodos y estrategias que vamos a aplicar que sean efectivos y que se ajusten a los objetivos y necesidades de nuestros estudiantes. Recursos y materiales. Nuestros recursos y materiales tienen que ser adecuados para así poder apoyar al aprendizaje que vamos a impartir. Evaluación y retroalimentación. Tenemos que planificar muy bien lo que vamos a evaluar y de esa manera nos vamos a asegurar que nuestros estudiantes hayan alcanzado un buen aprendizaje. Contexto y entorno. En el contexto y entorno vamos a considerar que se desarrolle muy bien el currículo, la cultura, la sociedad y la institución educativa en donde nosotros estamos impartiendo nuestras clases. Flexibilidad y adaptabilidad. Esto es planificar nuestro currículum para poder ajustarlo a las necesidades de los estudiantes. Y sabemos que esto puede cambiar, entonces nosotros nos tenemos que adaptar a la necesidad del estudiante. Participación y colaboración. Fomentar más que todo la participación del estudiante con los docentes y otros actores, ya sean colegas que nos colaboren en el tema de impartir nuestras clases. Revisión y actualización. Constantemente nos tenemos que actualizar y realizar también una revisión del aprendizaje que estamos impartiendo. Como última pregunta, la número 3, nos preguntó cómo se relaciona el análisis del contexto con una planificación pertinente y eficiente. El análisis del contexto es un paso fundamental en la planificación que nos permite entender el entorno en el que se desarrollará la acción o el proyecto que vamos a impartir. Al analizar el contexto se puede identificar oportunidades y desafíos. De esa manera vamos a desarrollar estrategias efectivas y vamos a reducir riesgos o errores. Esto permite mejorar la efectividad, reducir la incertidumbre y aumentar la eficiencia en la planificación. Eso fueron mis respuestas, Inge. Gracias, licenciada. Bueno, bien las respuestas a cada pregunta. Y bueno, la profundidad de cada planificación va a depender del docente también, ¿no? A qué nivel de profundidad va a planificar. A veces nos gusta ser bien detallistas, ¿no? A más detalle desarrollamos nuestra planificación, ¿no? Entonces, todo lo que mencionaste es importante aplicarlo. En la siguiente clase ya vamos a ver ¿cómo se llama? La planificación por objetivos y la siguiente por competencias. Entonces, ahí desarrollaremos cada uno de estos puntos que estamos respondiendo aquí a las preguntas en el foro. ¿Ya? Gracias, María. Bueno, a ver, había un voluntario, por favor, algún voluntario más y concluiríamos con la... Yo, Inge, puedo compartir mi pantalla. Yo no subí el foro, pero lo tengo aquí en la computadora. Ya, de acuerdo. A ver, un segundito. ¿Ya? Ya, voy a compartir mi pantalla. A ver, intente compartir
voy a dejar de compartir yo si está habilitado, como lo manejan desde Ya, el posgrado. ya, A ver, ya le di para compartir. no está compartiendo, a ver, no. Ya debe estar. Ahora A ver, vamos a ver. Sí, cargando. está cargando, creo. Cargando. ¿Ya está? Todavía, Y, compañero. y yo creo que ahí nomás que él diga su nombre, pues ahí lo busca y ahí le No, no, es comparte que no directamente subí, a no, usted, ¿no? no la subí la tarea porque no me dio tiempo. Ah, Ahora sí, ¿no? Está ahí. Sí, ahora Ya sí. se Ya. Primero, a ver, antes su nombre, por favor. Doctor Agapito Yuma Enríquez. Gracias. Adelante. Ya. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la planificación didáctica y cuál es su importancia en la educación superior? Lo que pude investigar fue esto, ingeniero. La planificación didáctica es el proceso mediante el cual el docente toma decisiones sobre los contenidos educativos que debe impartir, transformándolos en actividades concretas y específicas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. En este proceso se describen de manera clara y detallada los objetivos, las actividades, las estrategias y los métodos de evaluación que se implicarán a lo largo del curso. En el contexto de la educación superior, la planificación didáctica es fundamental porque permite organizar y estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje, establecer objetivos claros y guiar la labor educativa con estrategias pedagógicas adecuadas. Una planificación bien concebida mejora la calidad de la enseñanza, facilita el aprendizaje de los estudiantes y permite anticipar y resolver posibles dificultades. Además, su flexibilidad posibilita adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes, contribuyendo a una educación más inclusiva y pertinente. O sea, esta pregunta nos dice que es el primer paso, ¿no?, de la planificación para que nosotros podamos impartir nuestras clases. ¿Y en qué es muy importante en eso? Porque al planificar nosotros ya podemos prever los futuros problemas, los futuros dificultades y poder anticiparse a eso. Como pregunta número 2, ¿qué elementos se deben considerar al momento de elaborar, una planificación curricular? Al elaborar una planificación curricular deben considerarse varios elementos esenciales que responde al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Los elementos básicos son los fines, define la finalidad general de la educación y orienta el sentido de la formación. Los objetivos especifican los logros que se espera que los estudiantes alcancen al finalizar el proceso educativo. El contenido incluyen los conceptos, procedimientos, habilidades y actitudes necesarias para lograr los objetivos. La metodología describe las estrategias, técnicas y métodos que se emplearán para facilitar el aprendizaje. Los recursos incluyen los materiales, herramientas y apoyos necesarios para implementar las actividades educativas. Y la evaluación, ¿no?, determina los criterios, los instrumentos y momentos para valorar el aprendizaje y el cumplimiento de los objetivos. Adicionalmente, se recomienda considerar aspectos como el tiempo disponible, la fundamentación o argumentación pedagógica y la influencia del contexto en el aprendizaje de los estudiantes. En esta parte aquí ya nos detalla más finamente lo que se va a hacer en el transcurso del año en el tema de la planificación. ¿Cómo se relaciona el análisis del contexto con una planificación pertinente y eficiente? El análisis del contexto es un paso clave para lograr una planificación didáctica pertinente y eficiente, ya que permite adaptar la enseñanza
a las características, necesidades y realidades, tanto del grupo de estudiantes como del entorno social y cultural en el que se desarrolla la labor docente. Una planificación contextualizada parte de un análisis profundo del contexto externo, que sería la comunidad, el entorno socioeconómico cultural, y el interno, que serían las características del grupo, ¿no? Intereses, experiencias previas, lo que permite seleccionar estrategias y actividades que sean relevantes y significativas para los estudiantes. En esta tercera pregunta, ingeniero, nos pide para que analicemos el contexto social, en este caso, digamos, sería Pando, Cobija y Bolivia, ¿no? Desde luego, y también el contexto individual de cada alumno o del grupo, que es lo que necesita para así poder hacer una planificación que traiga objetivos concretos y positivos para el estudiante y para la comunidad también. Eso sería todo, Inge. Hola. Bien, doctor, estaba deshabilitado el micrófono. Decía que es importante en esta última pregunta la relación del análisis del contexto, ¿no? Que básicamente buscamos estudiar las características del entorno educativo, ¿no? Lo social, lo cultural, lo económico, lo tecnológico, en el que se va a desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es Así muy es. importante estudiar el contexto para desarrollarlo eso, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, Bueno, ingeniero. ¿alguien más? ¿Algún Mija, voluntario? buenas Yo, noches. Yo quiero hablar dos puntos importantes sobre este tema que usted puso en el A ver, foro. a ver, Por ejemplo, mi ya, nombre es Heidica Jarillo. ya, a ver, voy a Y compartir nuevamente. ¿O va a está comentar de ahí bien. nomás? Voy a Ya, compartir. ok. ¿Cuál es su nombre? Heidica Jarillo. Quiero hablar dos puntos que realmente tengo así como dudas realmente de sus preguntas. ¿Dónde está? ¿Qué dedica Jarillo. Jarillo? Sí, sí, sí. Aquí está. Ya, ahora, como puede ver, yo lo traté de hacer lo más resumido que pude, porque aquí dice en su foro reflexión sobre la planificación, más o menos. Entonces, un resumen más o menos. Pero yo he visto que los compañeros están dando y usted también está diciendo que si quiere más a profundidad. Entonces, para eso lo hubiéramos hecho una investigación, pero ya en un documento para subir, no en un foro, porque hasta donde yo tenía entendido cuando pasábamos clase en la Contraloría General del Estado, nos prohibía el docente hacer un testamento ahí mismo en el foro, porque se trata de un debate. Por eso lo traté de hacer un resumen. De acuerdo, pero solamente yo me limitaba a 3 preguntas, ¿no? Que eran cortas y de acuerdo a cada persona que ha podido desglosar, no, no era tampoco amplio, ¿no? Estamos viendo que no es mucho texto tampoco, ¿no? Pero lo más básico, ¿no? Que es la respuesta a la pregunta que hemos formulado en el foro, ¿no? Pero muchos han respondido de manera corta aquí en el foro, pero han complementado de acuerdo a lo que han podido ver, ¿no? No tengo ningún problema, licenciada. Yo eso quería saber, entonces, ¿se puede desglosar a su manera uno o realmente o se puede también hacer así, tipo un resumen en lo que se trata de un foro? Sí, aquí incluso generalmente a veces en los foros anteriores que yo he lanzado, podías comentar del otro compañero sus respuestas, ¿no? Simplemente aquí he pedido una respuesta a las preguntas porque como son alrededor de 40, se hace bastante grande, ¿no? Y trabajar Y eso nomás era más que todo, ¿no? Porque con lo grupos hubiera grandes, aumentado más. ¿no? Entonces, de esa manera, simplemente lancé las preguntas, ¿no? No dije que comente
un compañero, ¿no? Sí, puede explicarnos lo que vio usted, la respuesta a las preguntas. ¿Qué Ah, le son más, sí, ¿no? ¿Cuál? sí, en resumido igual puedo decir lo que esta didáctica en educación es una herramienta poderosa, ¿no? Que nos contribuye como con una visión adaptable para cada uno, transforma el aprendizaje en una experiencia enriquecedora, también efectiva, ¿no? No, también no se trata nomás de solo seguir una estructura, sino también de diseñar estrategias que realmente marquen así la diferencia en la formación de cada estudiante. Eso sería así como entre las tres cosas, ¿no? Pensé que estaba en silencio. Buscamos que tengamos respuesta a las tres preguntas en una planificación didáctica, ¿no? Los elementos, el contexto en el cual vamos a abordar nuestra asignatura, ¿no? Es importante tener toda esa información para poder nosotros plantear una planificación, ya sea por objetivos o por competencias, ¿no? Creo que todos hemos podido aportar y hemos podido escuchar de los diferentes colegas sus opiniones respecto a las preguntas que hemos formulado aquí en el foro. ¿De acuerdo? Gracias, hey, Dika. Gracias. Bueno, a ver, continuaremos con con el análisis del contexto. Por favor, voy a compartir. La presentación. ¿Se ve? Sí. Gracias. Bueno, veremos el análisis del contexto, identificar el macroproblema, ¿no? ¿Qué es análisis del contexto? Decíamos que es una fase inicial que es importante en la planificación didáctica, ¿no? Consiste en observar, diagnosticar y comprender el entorno, ¿no? Que sus compañeros hace rato mencionaban, ¿no? El entorno educativo, social, cultural, tecnológico, todo ello responde a un estudio del contexto, ¿no? Y se puede ver tres partes de este análisis del contexto: un diagnóstico situacional, una identificación de necesidades y una priorización curricular. En lo que se refiere al diagnóstico institucional, la evaluación sistemática de la realidad social e institucional, ¿sí? Es el proceso sistemático que corresponde a la recopilación de datos del entorno, ¿no? El nivel de preparación académica del estudiante, ¿no? Generalmente en los primeros semestres o cuando ingresan los estudiantes de secundaria a la universidad, vemos el nivel de preparación que tiene en ciertas asignaturas, ¿no? Entonces, debe responder a ello. Y también las condiciones institucionales, ¿no? En cuanto a infraestructura, el uso de las TICs, el acceso a la bibliografía, la biblioteca, todo ello son condiciones institucionales en este diagnóstico situacional. Y las características también socioculturales, el idioma, las costumbres, la situación económica, ¿no? Que también es parte del diagnóstico situacional.
y la realidad económica regional, ¿no? ¿Cuál es el motor generador de la economía, por ejemplo, en el departamento de Pan, ¿no? No tenemos muchas empresas, el comercio es uno de los, anteriormente era uno de los motores generadores de la economía, ahora el rubro de la castaña, los recursos naturales, forman parte de la realidad económica del departamento, ¿no? Entonces, esos puntos debemos considerar en la situación del diagnóstico situacional. Tenemos otro punto para revisar, que es la identificación de necesidades, ¿no? Es la detección de problemáticas, desafíos y oportunidades educativas, ¿no? Básicamente se basa en identificar vacíos de aprendizaje previos, ¿no? Observar habilidades poco desarrolladas, ¿no? Digitales, comunicacionales y otras que podemos ver, ¿no? Y también reconocer las expectativas profesionales del estudiante, qué es lo que quiere lograr, ¿no? Y por último tenemos la priorización curricular, ¿no? El establecimiento de énfasis pedagógico según diagnóstico realizado, ¿sí? Una vez detectadas las necesidades, el docente debe decidir qué contenidos son más urgentes y relevantes, qué enfoques metodológicos se ajustan mejor y qué saberes del currículo debe adaptarse, ¿no? Entonces, debe tomar en cuenta esas preguntas cuando en la priorización curricular, ¿no? Entonces, son los 3 puntos que debemos tomar en cuenta, que son muy importantes cuando hacemos un análisis del contexto: el diagnóstico situacional, la identificación de necesidades y la priorización curricular, ¿no? A veces cuando hacemos rediseños, hacemos un estudio del contexto, ¿no? Muchas veces cuando no se toma en cuenta estos puntos, el proyecto o la carrera que queremos crear o la carrera que queremos plantear de otra forma, no responden al contexto. Entonces, no tenemos, por ejemplo, muchas carreras en la Universidad Amazónica tienen pocos estudiantes, ¿no? Entonces, algo falta, ¿sí? Algo no responde al contexto, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esos puntos, ¿no? Entonces, podemos concluir diciendo que el análisis contextual constituye la piedra angular de una planificación curricular efectiva. Mediante este proceso, los educadores pueden identificar el macroproblema que afecta a la comunidad educativa, permitiendo que las decisiones curriculares respondan a las necesidades reales y no a supuestos teóricos descontextualizados, ¿no? Entonces, es importante el análisis del contexto para plantear de otra forma un proyecto ya existente o para incorporar dentro de una universidad o dentro de una institución educativa una nueva carrera, ya sea a nivel de técnico superior, técnico medio o a nivel de licenciatura, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho conocimiento, estudiar bien el contexto para responder a él, ¿no? Luego, la revisión del currículo, que es una estructura esencial dentro de los proyectos que se van a crear, ¿no? Los objetivos educativos, tenemos los contenidos curriculares y las actividades del aprendizaje. Dentro de los objetivos educativos, nos preguntamos qué son, ¿no? ¿Qué son los objetivos educativos? ¿No? Podemos decir que son declaraciones que expresan lo que se espera que el estudiante logre como resultado del proceso educativo, del proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? Estos deben ser claros, medibles, alcanzables y deben responder al perfil profesional, ¿no? Entonces,
expresan resultados esperados, orientan selección de contenidos, deben ser claros y alcanzables y alineados con el perfil de egreso, ¿no? Y dentro de los contenidos curriculares, podemos decir que es un conjunto de saberes, habilidades, actitudes y valores que se espera que los estudiantes adquieran, ¿no? Que pueden ser de tipos conceptuales, procedimentales o actitudinales, ¿no? La dispersión ética, por ejemplo, valorar el uso responsable, en este caso, si es una asignatura que responda al área financiera, ¿no? Valorar el uso responsable, decía, del crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces, debe responder a ello, ¿no? Saberes disciplinarias relevantes, mencionaba, ¿no? Las competencias a desarrollar y la secuencia progresiva, ¿sí? Y la integración interdisciplinar. Y dentro de las actividades de aprendizaje, hablamos de situaciones diseñadas intencionalmente para promover el desarrollo de competencias, ¿no? A través de la participación activa del estudiante, que pueden ser teóricas, ¿no? Análisis de lectura, videos, seminarios, o pueden ser prácticas, ejercicios, estudios de caso, simulaciones, ¿no? En laboratorio, y también que pueden ser evaluativas, ¿no? Cuestionarios, proyectos, exposiciones, foros, ¿no? Entonces, se refiere a ello las actividades del aprendizaje, ¿no? Que son experiencias significativas que promueven la participación activa, variadas y desafiantes, ¿no? Contextualizadas siempre y pertinentes. En conclusión, podemos decir que la estructura curricular articula elementos interdependientes que conforman un sistema coherente, ¿no? La revisión sistemática de estos componentes permite identificar las fortalezas y debilidades del diseño curricular, ¿no? Facilitando ajustes pertinentes que optimicen su efectividad pedagógica y relevancia educativa, ¿no? Entonces, es muy importante tener una buena estructura curricular y responder a las demandas del contexto. Bueno, dentro de las estrategias metodológicas, podemos decir que las estrategias metodológicas son el conjunto de acciones planificadas, intencionadas y sistemáticas, ¿no? Que el docente utiliza para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Se refieren más que todo a los métodos, las técnicas, los recursos que va a emplear y las formas de organización del trabajo en el aula, ¿no? Con los estudiantes, ¿no? Y esto también en función a la cantidad de estudiantes que tienen, ¿no? A veces tenemos 10 estudiantes, tenemos 50 estudiantes, a veces 100 estudiantes y en función a ello. Bueno, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia en la planificación didáctica de estas estrategias metodológicas, ¿no? Permite operativizar los objetivos curriculares, ¿no? Estimulan el aprendizaje activo, reflexivo y colaborativo, ¿no? Se adapta al nivel, al ritmo, al estilo, al contexto del estudiante, favorecen el desarrollo de competencias específicas y transversales, ¿no? Y hay algunos criterios que podemos mencionar, ¿no? Para elegir estrategias metodológicas que tienen que tener pertinencia al contenido, contextualización, nivel de abstracción y una disponibilidad de recursos. Y dentro de las estrategias que ustedes han debido ver de sus docentes, ¿no? Que pueden ser estudios de caso, aprendizaje basado en problemas, el ABP, ¿no? Simulaciones y juegos de roles, el aprendizaje cooperativo, el aula invertida, ¿no? Que a veces aplicamos, ¿no? Dentro de las estrategias metodológicas. Y bueno, podemos mencionar diciendo que estas estrategias metodológicas y evaluativas constituyen elementos operativos del currículo que se materializan sus intenciones educativas, ¿no? La selección adecuada de métodos de enseñanza debe considerar tanto la naturaleza de los contenidos como las características del alumnado, ¿no? Mientras que la evaluación debe
alinearse perfectamente con los objetivos establecidos. Entonces, ahí podemos ver qué tan importantes son las estrategias metodológicas que aplica el docente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en aula, ¿no? La evaluación educativa. La evaluación educativa es un proceso sistemático, continuo y ético mediante el cual se recogen, analizan e interpretan evidencias del aprendizaje para emitir juicio y tomar decisiones pedagógicas, ¿no? Si el estudiante durante el semestre o durante el primer parcial que ha impartido clases el docente ha aprendido, permite hacer una evaluación, ¿no? ¿Y cómo medimos? ¿No? A veces medimos una evaluación continua, una evaluación escrita, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos decir de la evaluación educativa. ¿Cuáles son sus finalidades de la evaluación? ¿No? Que puede ser, decíamos, diagnóstica, identificar saberes previos y necesidades, y que puede ser también a la vez formativa, ¿no? Acompañar y mejorar el proceso de aprendizaje. Y otra forma puede ser sumativa, ¿no? Certificar logros al final de un ciclo o unidad, y podemos elegir cuál de ellas, ¿no? Y el último, metacognitiva, fomentar la autorreflexión sobre el aprendizaje, ¿no? Y bueno, cada uno tiene sus características, ¿sí? Válida, evalúa lo que se propone en los objetivos, fiable, ofrece resultados consistentes, y justa, considera diferencias individuales, y transparencia, criterios e instrumentos claros, ¿no? Entonces, esas son las características y la finalidad de la evaluación. Aquí tenemos algunos instrumentos de la evaluación, ¿no? Muchos de ustedes han debido tener rúbricas, ¿no? Pruebas, objetivos. Dentro de las rúbricas, ¿no? Evaluar trabajos, exposiciones, proyectos. Por ejemplo, puede ser una rúbrica para evaluar la presentación de un portafolio de una asignatura de finanzas, por ejemplo, de inversiones, ¿no? Y también otro instrumento puede ser pruebas objetivas, medir conocimientos teóricas, ¿no? Y como ejemplo podemos mencionar una prueba de opción múltiple sobre normas contables, si hablamos como ejemplo finanzas, ¿no? Otro instrumento que se aplica bastante es la lista de cotejos, ¿no? Observar tareas o habilidades paso a paso. Que también otro instrumento que puede ser diarios reflexivos, estimular pensamientos críticos, y también presentaciones orales que su uso es desarrollar expresión y argumentación. Ahí podemos dar como un ejemplo la diferencia del análisis de un proyecto, ¿no? En una empresa, ¿no? Entonces, esos son algunos instrumentos de evaluación que nosotros conocemos y muchos de ellos han aplicado nuestros docentes. Bueno, como conclusiones y retos actuales, podemos ver que la planificación reflexiva permite desarrollar procesos integrales de diseño curricular, ¿no? La adaptabilidad contextual, responder a cambios y necesidades emergentes, y la integración de enfoques nos permite combinar perspectivas complementarias y, por último, la mejora continua, evaluar, perfeccionar prácticas curriculares, ¿no? Que con todo ello vamos a buscar siempre la calidad educativa o la excelencia académica que mencionamos, ¿no? Entonces, como conclusiones podemos mencionar que la planificación didáctica curricular enfrenta actualmente desafíos bastante significativos en el contexto educativo contemporáneo. La capacidad de adaptación ante cambios sociales, tecnológicos que habían mencionado y epistemológicos
que resulta fundamental para mantener relevancia y efectividad de las propuestas curriculares, ¿no? Entonces, nuestro mayor reto es desarrollar planificaciones que sean interesantes, ¿no? Que integren diferentes enfoques curriculares, ¿no? Que respondan al contexto, ¿no? Decíamos que hoy en día el docente ya no es el docente de hace 10 años atrás o 20 años atrás, ¿no? Donde el docente tenía casi el 100% del conocimiento y transmitía ese conocimiento a los estudiantes, ¿no? Antes era el docente y la biblioteca para poder eh, estudiar y tener el conocimiento, pero hoy en día, de acuerdo al avance de la tecnología, podemos formarnos en casa y al nivel que nosotros queramos, porque tenemos a la mano la información, tenemos la tecnología, los recursos educativos en las instituciones como la universidad están acordes al contexto, si bien no tan de primera, pero tenemos para poder formar profesionales de excelencia, ¿no? Entonces, ahí podemos concluir esta parte del análisis del macro problema y dejaría yo una tarea, el tiempo que queda, para la siguiente clase, ¿no? Análisis del currículum de una asignatura. Ustedes eligen la asignatura y si son docentes, la asignatura que imparten, ¿no? Entonces selecciona una asignatura que imparte o conoce y realice un análisis detallado del currículum considerando los siguientes elementos: el objetivo del curso, contenidos temáticos, actividades de enseñanza-aprendizaje, estrategias metodológicas, criterios e instrumentos de evaluación, ¿no? Este trabajo deben presentarlo hasta el domingo 25, el día lunes, que sería nuestra siguiente clase. Haríamos que exponga así también como el día de hoy, unos cuantos estudiantes y podamos escuchar cuál ha sido el trabajo que han desarrollado y comentamos al respecto, ¿no? Entonces, ese sería lo que correspondería ver en esta clase, queridos colegas, queridos estudiantes. No sé si tienen algún comentario. Como verán, hemos visto lo que es la planificación didáctica y su importancia en la educación, ¿no? Qué tan importante es hacer, ver los elementos que deben considerar en el momento de elaborar una planificación curricular y también qué tan importante es un análisis del contexto para tener una planificación pertinente y eficiente para encarar y dictar nuestras clases, ya sea en una, en la educación superior o también en otras instituciones educativas, ¿no? Inge Sergio, disculpe, solo una consulta quería hacer. Los que no nos llamó para que demos nuestra, o sea, para que argumentemos con nuestra tarea, pero la subimos y estuvimos en clase, igual toma como asistencia, ¿no? A mí no me llamó, por ejemplo, pero sí estuve toda la clase. Inge, otra vez se le cortó su internet. Se le cortó.
nuevamente, a ver, le escucho, ¿me escucha? Sí, sí, se cortó Hola. un momento, Sí, Inge. lo escuchamos. Inge, Valesca, Sí, sí, licenciado, lo escucho. Inge, Licenciado. solamente era una consulta. Por ejemplo, los que estuvimos toda la clase, pero no nos logró llamar para que argumentemos a la tarea, igual lo va a tomar como asistencia, ¿no es cierto? Sí, 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 no hay ningún problema. Simplemente hemos escuchado lo que ustedes han podido responder a las preguntas, ¿no? Pero la siguiente clase, los que ya han participado el día de hoy, no van a participar, van a ser los otros, ¿no? Los que no han participado. ¿De acuerdo? Ah, ya, muchas gracias, Inge. Entonces, colegas, quedaremos aquí y dejo la tarea ahí en la plataforma. Hasta el domingo ustedes pueden subir y el día lunes vemos la planificación por objetivos y posteriormente la planificación por competencias, ¿no? Y ahí vamos a también dar una exposición en qué consiste la planificación por objetivos y vamos a desarrollar un- una planificación, ¿no? De una asignatura por objetivos y posteriormente también por competencias, ¿no? Nosotros que no conseguimos, que no logramos subir, usted va a abrir ahora la plataforma para que podamos mandar. Sí, sí, sí. Sí, en estos momentos, una vez que termine la clase, yo voy a ampliar para que ustedes puedan subir, ¿ya? Ya, perfecto, gracias. De acuerdo. ¿Algo más, colegas? Eso es todo, ingeniero. Muchas No, gracias. está Buenas bien, Inge. noches. Muchas gracias. Bueno, quedaríamos aquí. Por favor, el tiempo que resta, por favor, vayan revisando la tarea y pueden ir avanzando para poder concluir y subirla a la plataforma hasta el día domingo, ¿no? Inge, tengo una consulta sobre la tarea. Sí. Más o menos a qué se refiere sobre el currículum de una asignatura. Bueno, todo proyecto, toda carrera tiene su, su plan de estudios, ¿no? Y tenemos ahí el perfil profesional, está descrito las asignaturas de cada familia laboral, ¿no? Está definido las familias laborales. Entonces, en cada familia laboral existe una asignatura. Entonces, ustedes elijan una asignatura, ¿no? Del currículo, ¿no? Ese es el proyecto. Y, y describan la pregunta, ¿sí? Que hemos formulado, ¿no? Solamente eso. Hola. Ok, está bien, Inge. Está bien, Inge. Ya. Inge, una consulta, buenas noches. Buenas noches. He revisado de la anterior clase, usted mencionaba que la asistencia tiene una puntuación. Mi persona trabaja los días lunes, no voy a poder asistir a la clase. Eh, ¿Cómo podría ser, Inge? Mm, Sin embargo, yo bueno, he revisado la sí, grabación de la clase de ayer. sí. Bueno, más que todo la asistencia lo voy a corroborar con los trabajos que ustedes suben, ¿no? En la hora indicada. Y bueno, más nada. Sí, sí, por favor. No tenga mucho problema. Gracias. Sí, sé que trabajan y bueno, no habría mucho problema. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, colegas, entonces quedaremos aquí y espero el domingo o el día lunes tener la tarea de hoy que estamos dejando para que puedan responder hasta el día domingo, ¿no? Y el lunes empezamos con la planificación por objetivos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Inge. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.